Y saludamos a la gente que nos acompaña a través de la señal de Canal 65, el canal de la bendición de Dios. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Efesios capítulo 2, verso 8. Cuando usted ya lo tenga, me indica con un amén para poderlo leer juntos. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vaya conmigo a un texto muy conocido, San Juan capítulo 3, verso 16. Muchos lo sabemos de memoria. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por este alimento que nos regalas día a día. A través de ella tú nos hablas, Señor. Podemos conocerte más, podemos saber cómo enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida. Esta palabra, Señor, trae fe, esperanza en esos días donde más lo necesitamos. Esta palabra, Señor, fortalece nuestra fe para mantenernos siempre firmes, perseverando en tu obra. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos esta preciosa congregación y pido a tu Espíritu Santo que sea Él el que hable a cada vida. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y no dudo que tu preciosa presencia nos está visitando desde que dimos apertura a este precioso día con 4 cultos, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias por respaldar tu palabra con las señales que la siguen. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome asiento los que están de pie. Hablar de la salvación es un tema muy precioso. Estábamos leyendo en el libro de San Juan, capítulo 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. El creer nos trae grandes resultados. Dice que si creemos no nos vamos a perder, mas tendremos la vida eterna. Sin duda alguna usted recuerda, yo no creo que alguien haya olvidado el día en que entregó su vida a Jesucristo. Yo creo que ese día marcó su vida y quizá se le haya olvidado la fecha en que entregaste tu vida a Jesucristo. Quizá te olvidaste del lugar donde lo hiciste, pero algo que quizá no se te va a olvidar es la situación que te llevó a conocer de Jesucristo. Porque esas experiencias nos ayudan para poderlas compartir. Hay gente que dice: yo llegué en una situación donde mi familia estaba al borde de ser destruida, de dividirse, y cada quien vivía su vida. Hay alguien que puede decir: yo vine a Jesucristo a través de una enfermedad, y son experiencias que nos sirven para fortalecernos. Ahora, si alguien pues llegó en buenos tiempos y conoció de Jesucristo, gloria a Dios. Yo recuerdo, obviamente creo que ustedes ya saben que nací dentro de una familia ya cristiana, que ya ejercía un ministerio pastoral, pero como lo he dicho en muchas ocasiones, ser hijo de pastor, nadie tiene automáticamente la salvación. Tiene que llegar un momento en donde uno reconozca que necesita de Jesucristo y entregarle su vida a Él, porque la salvación no es heredada por papás, la salvación es individual. Entonces yo recuerdo pues que a mí me traían a la iglesia y todo bien hermoso, y yo crecí dentro de iglesia infantil, y yo recuerdo que aún de pequeña yo estaba trabajando en un ministerio de niños y me vestía de payasito y todo muy, muy lindo, pero hubo un momento en donde yo tenía que hacer una confesión que no había hecho hasta ese momento, y es que tenía que reconocer que soy pecador. Y no es malo que usted permita que sus hijos estén sirviendo en la obra de Dios, porque hay gente que dice, y dice que no, dice, los niños no, porque ellos no saben a lo que se meten. De oportunidad. Mire, cuando Jesús anduvo en esta tierra,
Muchos no querían que los niños se acercaran, pero él dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y está hablando que deja oportunidad a que ellos conozcan de Jesucristo. Porque la Biblia dice que instruye al niño en su camino para que cuando él llegue a una edad como la nuestra, se acuerde que fue instruido y no se aparte del camino. El momento en el que entregué mi vida a Jesucristo fue a través de una situación difícil y se la voy a contar en confianza, porque sé que siempre estamos en confianza. Fíjese que llegan momentos en donde uno, pues, tiene que hacerle frente a la situación. Ya estaba grandecita y tómelo como un reconcilio o como lo que sea. Lo importante es que yo ahí me afirmé en el Señor y yo de ahí cuento mi vida también. En la situación difícil que sucedió, se vino un temblor. Usted ya se imaginará de qué le estoy hablando, ¿verdad? Y estábamos en una actividad de la iglesia con las señoritas. Estábamos en un lugar. El lugar donde yo estaba y adentro se partió en dos. Y cuando comenzó a moverse la tierra, yo recuerdo que lo primero que se me vino a la mente es la venida de Cristo. Vino el Señor. Y yo veía para todos lados y veía para todos lados. Vino el Señor, vino el Señor, vino el Señor. Y ya cuando pasó todo y se queda como en una maquita, y pum, 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 el corazón, vea, que es lo primero cuando hay una aflicción. Y después de ese tiempo, hubo un momento en donde yo examiné mi vida. Y yo dije, ¿qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido en ese momento de ese terremoto? ¿Te hubieras ido o te hubieras quedado? Y ahí sentí que necesitaba hacer un compromiso con Dios, que necesitaba afirmar mi vida, determinarme no solamente a honrar a Dios, sino también a servirle, porque estaba consciente que había un llamado en mi corazón depositado en Él. Y yo decía, ay, pero es que yo siento que ando bien, pero hay cosas que no nos permiten tener la estabilidad cristiana. Hay cosas que no nos permiten afirmarnos en el camino del Señor. Significa que si Cristo viene, nos quedamos, hermano. Pero llegó ese momento, gloria a Dios por esa oportunidad, y yo reconcilié con el Señor. Le dije, Señor, si han habido actitudes de mí que te han ofendido, perdóname. Y ahí pues me postré y ya sabe lo que a uno le sucede cuando uno entrega su vida a Jesucristo y realmente hay algo que te ministra y hay algo que te dice, Dios te ha dado una nueva oportunidad, Dios te ha perdonado. Hay paz en el corazón. Sin duda alguna, repito, todos recordamos la situación que nos llevó a conocer de Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios. Dice que por gracia, Efesios, por gracia sois salvos, porque nadie merece este regalo tan precioso. Ha sido la gracia de Dios que nos ha abrazado. El amor de Dios fue impulsado a través de su Hijo Jesucristo al enviarlo a esta tierra para venir a pagar el precio que usted y yo debíamos. Pero Él ya lo pagó hace más de 2000 años. Por esa preciosa sangre, usted y yo hoy podemos decir, tengo la salvación a través de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Esta tarde, permítame compartir el tema, Dios llega a su tiempo. Cuando hablamos de tiempo, créanme que yo todos los días le digo al Señor, alimenta mi paciencia, porque esperar en el tiempo de Dios, uno sufre, hermano, uno sufre, porque son situaciones que nos llevan a una desesperación de ¿cuándo llegará el tiempo en que Dios va a actuar? ¿Cuándo voy a ver la mano de Dios obrando a favor de mi familia? ¿Cuándo voy a recibir ese milagro que por años he estado esperando? Y yo no dudo que en esos momentos de angustia usted siente una impaciencia también, deseando que llegue el momento, que sus lágrimas puedan tocar el corazón de Dios para que llegue el milagro, que su angustia, sus oraciones y todo ese proceso que nos toca hacer cuando estamos en un momento difícil pueda tocar la mano de Dios y Dios obre un milagro en nuestra vida. Pero le tengo una noticia y sé que usted ya lo sabe, pero se lo voy a recordar. Dios tiene su tiempo perfecto para todo. Tiempo que usted y yo no lo podemos contar, porque el tiempo de Dios, dice la Biblia que para Dios 1000 años es como un día, y un día es como 1000
años. Y usted y yo cuando contamos los años, Señor, ya llevo 5 años esperando que mis hijos, pues sí, vengan a tu camino. Yo recién escuché, y no digo el nombre porque como dice el pastor no le he pedido permiso, pero escuché hace poco en el retiro de ayuno y oración que tuvimos, una hermana de nuestra iglesia, a quien aprecio mucho y le admiro mucho, orando por una de sus hijas, orando por la salvación de su familia, y ella dijo algo que a mí me llamó la atención. Y es algo que nos cuesta hacer a nosotros. Ella dijo, Señor, tú sabes cuántos años he venido clamando para que tú puedas salvar a mi hija. Pero Señor, si hace muchos años yo comencé a orar, yo voy a seguir orando porque yo creo que tú la vas a salvar. Y es algo que nos cuesta hacer, porque usted y yo tratamos de ponerle un tiempo a Dios. Señor, este año lo espero, pero si no llegue, si no es la voluntad de Dios, y si no es el tiempo de Dios para que llegue ese año, ¿qué va a suceder? Hermanos, esta salvación preciosa que hemos recibido a través de Jesucristo es un regalo precioso de parte del Señor. Es algo que alguien creyó en esa palabra y oró por usted y oró por mí. Y por eso estamos aquí. Alguien creyó en esa promesa y comenzó a interceder por la salvación de su familia, o quizás sin decir su nombre, pero clamaba por la salvación de los niños. Quizás en ese tiempo usted era un niño, clamaba por la salvación de los jóvenes. Quizás en ese tiempo usted era un joven, y aquí estamos por la gracia del Señor. Hermanos, Dios llega a su tiempo. Dios tiene un tiempo indicado para todo. Y en esta hora declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que ya sea salvación o cualquier situación que tú estás esperando que Dios llegue en su momento, Dios va a llegar en su tiempo. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que al que cree todo le es posible. ¿Cuántos creen aquí en un Dios poderoso? Entonces todo es posible. Hermanos, determinémonos cada día a creerle a Dios. Esa promesa es nuestra. Y voy a seguir hablando de la salvación porque hay un enfoque que le quiero dar y quiero que usted y yo comprendamos que se está perdiendo bastante en este mundo. Hay mucha gente que tuvo mucho tiempo de estar en la obra del Señor, pero hoy en día andan allá como si nunca conocieron de Cristo. Y duele. Hay mucha gente que está renunciando por cualquier motivo, pero la salvación se pierde. Aquí, con todo respeto, no hay salvación automática y ya estuvo. Y usted puede seguir pecando. ¿Qué, hermano? ¿Usted ya es salvo siempre? No, hermano. Usted y yo tenemos que perseverar cada día para cuidar la salvación que hemos recibido por fe en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera vamos a enfrentar diferentes situaciones que van a probar nuestra fe y que puede en algún momento que usted y yo perdamos esa salvación que Cristo nos ha dado. ¿Cómo la podemos perder? Cuando usted renuncia a ser hijo de Dios, cuando usted deje de venir a la iglesia y le dedique más tiempo allá al mundo. Así de sencillo. Si de repente usted le da más lugar ahí a malos pensamientos, usted está en riesgo su salvación, porque si Cristo viene por esos malos pensamientos, pues nos quedamos. No hay necesidad de que vayamos a hacer pues alguna situación fuerte, ¿ve? Y si el hermano y que se dio duro y lo metieron a la cárcel y que se metió de drogas, no hay necesidad. Nada más dándole un chancecito ahí al enemigo que esté perturbando tu mente, haciéndote pensar mal de tu prójimo, o quizá dudando aún del amor de Dios sobre tu vida, pensando quizá realmente Cristo vendrá. ¿De verdad va a venir? Porque ya pasó mucho tiempo y todavía no ha venido. No dudes, cree en el Señor, determínate cada día, como dice su palabra, que nuevas son cada mañana su misericordia, y que Dios está contigo. Y si has creído en un Dios fiel, en un Dios verdadero, Dios va a estar a tu lado en todo momento. Pero también llegará el tiempo en que Dios va a actuar a tu favor. En medio de esa situación, Dios tiene su tiempo perfecto. Determinémonos cada día a creerle al Señor. La salvación es para nuestra vida, es para nuestra familia. Ahí está, repito, la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué? Y la casa. Hay muchas personas, yo mientras hacía este guioncito, yo sentía en mi corazón que hay mucha gente que está perdiendo la fe en la salvación de su familia, que ya ni ora por la salvación de su familia. Y estamos en peligro.
Una de las 5 peticiones específicas de nuestra iglesia es, y es la primera: Señor, salva las almas. ¿Sí lo sabe, bebé hermano? Y alguien dirá, ¿y por qué oran por lo mismo? Porque tenemos que creer que Dios todavía salva. Y no hay tanta gente ya afuera que necesita de Jesucristo. Si el hecho que tú y yo ya hayamos llegado a Jesucristo no significa que ahí se acabó la salvación. No, hay gente que necesita. Él ha venido por todos. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos seamos salvos. Gloria a Dios, qué bella esa palabra. Yo digo, ay Señor, qué hermoso. Y uno vea cómo es. Y Dios dice que ha venido por todos. Tal sacrificio que nadie ha hecho en esta tierra, tan preciosa esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, es para toda la humanidad. Pero hay un requisito, y es que si creemos, vamos a recibir la salvación. Hermanos, la salvación es para nuestra casa. Debemos de cuidar este regalo como una responsabilidad. Hace poco tuvimos el campamento Retiro y estuvimos haciendo unas estaciones que son unos juegos, para que puedan comprender y captar la idea. Son unos juegos que se hacen pasando una dificultad. No sé si te acordás del globo. Y les poníamos un globo en el pie amarrado con lana, y el mensaje era que ese globo que estaba ahí era su vida, era nuestra salvación. Nos enfrentábamos a alguien y, como siempre, el enemigo de nuestras almas busca cómo poder derribar nuestra vida. Esa persona, nuestro oponente, iba a tratar de pinchar el globo con los pies, pero también nosotros teníamos que atacar. Y pues al que le quedó ahí, que se lo reventó, pues aprendió, ¿verdad? La idea era esto: cuidar nuestra salvación, ese regalo precioso que Jesucristo nos ha dado a través de su sangre. Tenemos que cuidarlo. Hermano, por favor, no se descuide. No se descuide por nada del mundo. No permita que nadie le arrebate lo que Dios ya prometió que le va a dar a usted. ¿Sabe por qué? Porque no estamos para siempre en esta tierra. Cristo viene pronto y los únicos que nos vamos a ir con Él somos todos aquellos que perseveremos en el camino del Señor, que cuidemos nuestra salvación, que no dejemos que los problemas nos dejen en vergüenza con la gente, porque la gente conoce que usted y yo estamos perseverando en el camino del Señor, pero un problema hizo que la familia se desintegre. Y de repente la gente dice, pues que no es la familia que estaba allí en la iglesia, pues que no es la familia que estaba allí perseverando. Hermano, cuide su salvación, tenga cuidado lo que dice con su boca. Puede destruir una familia y se pierde la salvación también. Porque imagínese que algo que usted declare en contra de su hermano que está cerca de usted, o de otro hermano en Cristo de otra denominación, o de un siervo de Dios, y alguien escuche que usted está hablando en mal de esa persona, lo va a desanimar y va a perder su salvación. Y hay mucha gente allá afuera que así anda, que pone de pretexto a alguien que dijo algo, a alguien que hizo algo, y pues allá está perdido. Pero esa alma sigue necesitando de Jesucristo, porque Él ya vino a pagar por su vida. Hermanos, repito, cuidemos nuestra salvación, seamos responsables. Hay tanta gente que es responsable en su trabajo. Yo conozco mucha gente aquí en la iglesia que es muy responsable. Llegan mejor un minuto antes, pero no un minuto después. Y qué bonito. Pero qué hermoso también sería que nuestra vida espiritual seamos un poquito más responsables. Porque a veces nos hacemos ahí los desentendidos cuando hay palabra para nosotros. A veces nos hacemos los desentendidos cuando se trata, hermano, persevere. Y se acomoda, vea, pues ya venir, es unas 2 horitas en la semana. Hermanos, responsabilicémonos cada día. Cristo se hizo responsable de algo que no le pertenecía a Él, que era nuestra responsabilidad. Pero repetimos, por amor y por su gracia y misericordia, Él vino hasta esta tierra a ser uno de nosotros, aunque no lo era en realidad, a hacerse pasar por uno de nosotros y entregar su vida por amor a nosotros. Hermano, en muestra de nuestra gratitud, ¿usted cree que no vale la pena perseverar?
¿Usted cree que no vale la pena ser más agradecidos con Dios? Perseverar un poquito más, orar un poco más, servirle al Señor. Nadie dijo amén, pero es que es la verdad. Vale la pena honrar al Señor y cuidar nuestra salvación. También es importante que trabajemos mientras llega el tiempo de nuestro milagro. No dejemos de orar, no dejemos de creerle al Señor. Yo sé que nuestras fuerzas muchas veces se vienen abajo, porque pues a mí ya me ha pasado estar orando por lo mismo. A veces uno siente que no es que va a aburrir a Dios, porque Dios nunca se aburre de escuchar tu preciosa voz. Tal vez tú te aburras de orar, pero a veces esas peticiones que estamos clamando y clamando a Dios, y pasa el tiempo y usted y yo vemos que no se da resultado. Hermano, repito, Dios no va a llegar en nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Mire, cuando Dios nos hace pasar un desierto, el desierto no es para muerte, es para que su nombre sea glorificado. Y cada vez que usted y yo estamos clamando y queremos que en ese momento, en el tiempo mío, llegue el milagro, entonces te vas a olvidar de darle la gloria a aquel que lo hizo. Por eso Dios tiene los tiempos perfectos. ¿Para quién? Porque Dios sabe que si te lo da hoy, quizá no lo vas a cuidar. Dios sabe que si te lo da hoy, quizá el mañana te vas a alejar de Él. Entonces Dios tiene su tiempo para todo. No deje de orar, no deje también de creer en sus promesas. Estudie la palabra del Señor, pero también predique con su ejemplo. Prediquemos con nuestro ejemplo. Hay mucha gente que espera cosas grandes de Dios, pero lamentablemente su testimonio deja mucho que desear. Prediquemos, hablemos de Jesucristo, que mientras usted y yo estamos hablando, estamos declarando que los milagros se desatan para tu familia, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios nos regala nuevas misericordias cada día, que Dios me da de su amor, que Dios me da oportunidades. Declare el milagro en el nombre de Jesús. Hay una historia que a mí me impacta muchísimo, y sé que muchos de ustedes ya han escuchado muchas veces de esta historia, y es la historia de Job. Job decía después, oh Dios mío, cuando yo me pongo a pensar en la situación que pasó Job, sin familia, con problemas de salud, sin casa, sin hogar, sin dinero, sin nada de lo material que él poseía en ese momento, Dios permitió que su fe fuera probada. Y cuando yo pienso en esa historia de Job y escucho en el libro de Job, capítulo 19, verso 25, si usted quiere vaya, Job capítulo 19, verso 25, que dice: yo sé que mi Redentor vive. Mire, hermano, qué tremendo es quedarse sin nada y declarar esa preciosa palabra que lleva poder en tiempos de crisis. Qué tremendo es ese desafío que muchas veces nos toca hacer, que aún en escasez, que aún en destrucción, porque eso es lo que nuestros ojos ven. La enfermedad ya estuvo, ya terminó conmigo. El problema de familia ya terminó conmigo. Esta situación ya terminó conmigo. Ya no tengo ningún 5, no hay solución. Pero esto se ha escrito para nuestra enseñanza. Y Job capítulo 19, verso 25 dice: ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? No, ¿verdad? Estamos en 19, ¿sí? Sí, 25, estaba leyendo el 23. 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Hermano, en tiempos de crisis, no olvide que Dios llegará en su tiempo. Declare: yo sé que mi Redentor vive. Estoy en quiebra, estoy en crisis de familia, pero yo sé que mi Redentor vive. ¿Y sabe qué? Job, esta palabra es poderosa, es preciosa, pero Job tuvo tiempos también donde preguntaba. Y yo me imagino que aún
con esa fe inquebrantable, porque él sabía que Dios permitió que se quedara sin nada, pero Dios también se lo iba a devolver. Y ya más adelante lo vamos a ver. En esos momentos yo me imagino a un Job que tantas noticias negativas, y perdió esto y perdió lo otro, y hasta amigos y todo lo demás, perdió a su familia, porque aún hasta la familia se puso en contra. Pero a pesar de todo eso, su corazón estaba triste y Job esperaba una respuesta de Dios. Vivía ese proceso de enfermedad, de desilusión, de tristeza, de dolor, declarando: yo sé que mi Redentor vive y que lo voy a ver yo, decía Job. ¿Sabe qué es lo que usted y yo necesitamos decir en esos momentos de tribulación? Señor, yo sé que tú tienes tu tiempo para obrar y yo voy a ver el milagro. Eso es una fe que mueve la mano de Dios a tu favor. No sé si hay alguien que cree en esa palabra. Todavía hay gente que está en el culto, hermano. Estamos en la predicación ya. Ya estamos dando la palabra y ya dentro de unos minutos nos vamos. ¿Habrá un pueblo acá que cree en esa palabra? Dios tiene su tiempo. Puede ser ahora el tiempo. Puede ser hoy. Puede ser mañana. Puede ser en la semana. Puede ser el otro mes. Pero Dios llegará. Hermanos, Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo veré, yo lo veré. Mis ojos lo verán, decía, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, qué momento tan doloroso es. Dios sabe a quién le permite esas situaciones. Pero llegó el tiempo donde Dios prosperó a Job. Vaya conmigo ahí mismo, más adelante, en el último capítulo, 42:10. Dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y mira esta palabra qué preciosa. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas. Bueno, hasta dice que su familia regresó. Habla de sus bienes, dice. Qué precioso, qué hermoso. Es que Dios jamás te va a quitar algo para dejarte peor de lo que ya estabas. Dios va a probar tu fe, nada más un poquito, porque somos bastante chillones, ¿verdad? Lloramos por cualquier cosita. Y no me diga que no, porque aunque usted no llore, pero se porta mal y reniega. Si no hay necesidad solo de estar llorando, ya no viene a la iglesia porque pues sí, ¿verdad? Dios no lo quiere hacer. Cualquier cosa hacemos por una cosita pequeña. Pero Dios permite la entrada al proceso donde Dios te va moldeando, Dios te va mostrando, Dios te va quitando todo lo que te estorba, porque es que Dios te quiere ver bendecido. Y para que seas bendecido, Dios necesita quitar todas esas telarañas que muchas veces están ahí, que apestan, que estorban tu vida espiritual. Y si esas telarañas pues son familia que solamente llegan a decirte chambre, Dios va a permitir de alguna manera que ya no lleguen. Aunque no digan amén, pero es que así tiene que ser. Porque hay gente que no nos ayuda. Hay amistades que no nos ayudan. Que nos junten más. Júntese con gente como la hermana Amalia, gente de oración, gente que no le va a decir una palabra a usted de derrota. Que aunque usted le diga: hermana Amalia, viera cómo he estado de mal, hermana Amalia no se va a poner a contarle a los demás. ¿Sabe qué va a hacer? Y yo se lo aseguro porque conozco a esta mujer. Se va a poner a orar por usted. Júntese con esa clase de gente que bendiga tu vida, que te fortalezca en ese proceso. No, vea, pues que ahora los hipotes ya no se digan de amistades. Las amistades, pues los hipotes no les importa que los anden ahí de boca en boca allá afuera. Pero, ay, no, este es mi mejor amigo, esta es mi mejor amiga. No, este es mi compadre, mi compadre. Mi compadre, el que te está haciendo perder todo lo que Dios te da. No, es que esta amistad buena amistad. Y solo se reúnen para estar chambreando de lo último que pasa. Hermano, seamos un poco más cuidadosos. Por eso es que no ha llegado el tiempo de Dios. Estamos dando más lugar para esas noticias, en vez de ponerle un alto a esa gente en el nombre de Jesús, que busque qué hacer, que busque trabajo.
Y usted hable con ellos y le declara: mira, hijo, yo, como dice el pastor, vea, no tengo tiempo para atenderte. Yo hace poco puse eso ahí en una red social. No tengo tiempo para chambre, no tengo tiempo para atenderte si venís a decirme algo malo. Pero si querés que hablemos de Jesucristo, bienvenido sea. Si querés que te ayude en algo, bienvenido sea. ¿Quiere usted, pues, algún consejo de cómo fortalecer su vida? Estudiemos la palabra juntos. Mire, yo no tengo mucha experiencia, pero vamos a aprender juntos. Ocupe bien su tiempo. Ocupe bien su tiempo, por favor. Dios llega en su tiempo. Un hombre de Jericó, jefe de publicanos, rico, viviendo su vida a costa de los demás. Ya sabe de quién le hablo, ¿verdad? Hermanos, Dios llega en su tiempo. Ese momento, Zaqueo no se iba a escapar. Ya era tiempo que Dios hiciera algo con él. Y mire qué hermoso. Vámonos al libro de Lucas 19. Si hay alguien que me viene a ayudar con el piano, se lo voy a agradecer mucho. Aleluya. Lucas capítulo 19. Verso 9. Mire, esta historia a mí me llama mucho la atención, porque hay gente que estará dudando del tiempo de Dios para salvar a tu familia, para restaurar a tu familia, para sanarte de alguna enfermedad, para levantarte de esa situación que has caído de desánimo, para restaurar tu economía, para que levantes tu casa y tengas un hogar precioso que darle a tus hijos. Y hay gente que está dudando. Y yo he venido diciendo, el tiempo de Dios es perfecto. Imagínese un Zaqueo que vivía a costa del dinero de los demás. Era rico, tenía un buen puesto. Cuando vio a Jesús, trató de acercarse a él. Y yo creo que cuando estamos en las necesidades, porque ya había una necesidad espiritual por la cual Zaqueo llegó a querer acercarse a Jesús. Él lo tenía prácticamente todo, pero hacía falta lo más importante. Y quiero decirle algo, hermano, en el nombre de Jesús. Cuando yo pensaba en todas las historias, en los milagros que Jesús hizo cuando anduvo en esta tierra, me llama la atención que si se trataba de sanidad, de liberación, Dios, Jesucristo, decía algo muy, muy importante. Y me llama la atención esa parte. Él daba primero salvación. Cuando fue la hija de Jairo, hubo salvación. Cuando fue la mujer con el flujo de sangre, hubo salvación. Muchos ejemplos. Primero hubo salvación. ¿Quién puede recibir un milagro si no cree en él? Dios no puede restaurar a tu familia si primero no hay salvación. Dios no puede sanarte si primero no hay salvación. Zaqueo trató de acercarse a Jesús, pero su estatura no le permitía llegar hasta él. Y pues como un niño se subió a un árbol. Mire qué precioso. Cuando Jesús llega, algo sucede. Zaqueo se acercó. Me imagino yo que Zaqueo nunca pensó que Jesús le iba a decir: Zaqueo, ven, desciende. Mire lo que dice el verso 9 del capítulo 19. Jesús le dijo: hoy, no mañana, no pasado. Jesús visitó. Y mucha gente está esperando una visita de Jesús. Dios va a llegar en su tiempo. Dios va a llegar en su tiempo. Hoy, le dijo a Zaqueo, ha venido la salvación
a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una familia también obtuvo la salvación a través de un proceso en el diluvio. Noé, un hombre que le creyó a Dios, que muchos se burlaban cuando comenzaron a construir el arca, porque nunca había llovido. Pero a pesar de las burlas y de los rechazos, Noé y su familia le creyeron a Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Noé halló gracia delante de Dios. Que nuestro anhelo sea encontrar esa gracia ante los ojos de Jehová, para que en aquel día no te digan no te conozco, sino que te digan ven buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Todavía es tiempo de salvación. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Génesis 6:8. El diluvio fue la situación que Dios ocupó para salvar a la familia de Noé. Hermano, quiero pedirle un gran favor. Yo felicito a las mamás que andan a sus hijos. No deje a los chiquitines en casa. Hay papás que dicen que los bichos mucho friegan, es que no me deja poner atención. No los deje en casa, por favor. Tráigalos a que hay iglesia infantil. Si ellos no se quedan a la primera, haga el esfuerzo usted de ir un rato, hombre. Quédese ahí con ellos y váyase despegando poquito a poquito. Déjelos que vengan para que conozcan. Ellos también necesitan a Jesucristo. Noé no decidió trabajar solo. Usted no camine solo. Ay, que vean qué hacen ellos, no quieren nada con Dios. Ay, se van a ir al infierno. No. Tenga cuidado. Ay, que las hipotas no quieren ir a la iglesia. Ah, pues ahí déjalas vos. Ahí déjalas que no quieren ir. Hay que se queden viendo televisión, pero no salen de aquí y le llevan ahí la puerta. No, hermano, así no es. No es así. Invítelos. Ore por ellos. Tráigalos mientras usted los tenga bajo su responsabilidad. No soy mamá, quizás no sea la indicada para decírselo, pero tengo muchas experiencias de familia y de gente que he conocido, y de eso uno aprende. Pues se va preparando, ¿va? Cuando llegue el día. Tráigalos. Noé y su familia le creyeron al Señor, y Dios hizo pacto con Noé. Génesis 9, 1, verso 8, verso 12. ¿Sabe qué otra cosa importante necesitamos saber para que comprendamos que Dios tiene su tiempo para llegar? Que Dios desea usar nuestra vida. Mire, me impresiona tanto estas historias que me fortalecen de verdad. Cuando vaya conmigo a Hechos capítulo 3, ya vamos finalizando. Hechos 3:1. Mire, la gente necesita salvación. Donde sea que usted vaya, va a escuchar conversaciones de gente que así se le nota que necesita escuchar una palabra de consuelo. Hay gente que está dañada y a veces las condenamos. No nos compadecemos de ellos. Dios no nos ha llamado para que señalemos, para que juzguemos y condenemos a los demás. Dios nos ha llamado para mostrar su amor a la humanidad, porque Jesucristo no te señaló ni te condenó. Él te dio nueva vida, te dio una nueva oportunidad. Hay gente que necesita realmente que le hablemos de Jesucristo. Mire qué hermoso que mientras Pedro y Juan subían juntos al templo, estoy en Hechos capítulo 3 verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna.
Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y luego dice en el verso 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo. Y ese hombre comenzó a testificar sin necesidad de hablar. Dios también quiere usarte para que llegue el tiempo de otras personas, comenzando por tu familia. Pero tienes que creerle a Dios. Dios siempre usa a uno. Usó a Noé, su familia fue salva. No solo del diluvio, ellos también recibieron la salvación por fe en Jesucristo. Un Zaqueo que recibió la visita de Jesús. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Este hombre que hacía tiempo pasaba pidiendo limosna en ese templo, llegó el día en que Jesús visitó a través de Pedro y Juan. Hermanos, qué hermoso es cuando como hermanos en Cristo nos apoyamos, nos fortalecemos, nos ayudamos. Yo me siento bien cuando de repente alguien se acerca y dice: Dios le bendiga, hermana, estamos orando por usted y su familia. De veras que se siente algo tan hermoso en el corazón. Qué bonito es cuando llegan palabras que te fortalecen y que te dicen: sigue adelante, sigue adelante. Estamos orando, Dios va a hacer algo. Qué hermoso es que mantengamos ese espíritu de armonía, no solo en esta casa, sino fuera de ella también. Pedro y Juan llegaron en el tiempo en el que ese hombre recibía la visita de Jesucristo. Y quiero finalizar con Hechos capítulo 16. Póngase de pie. Gracias a la gente que todavía está con nosotros a través de la señal de Canal 65. Hechos capítulo 16, verso 30. Hermanos, sé que hemos escuchado esa historia. Hasta hay un canto bien bonito que dice: Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos... Mire, hermano, Dios va a usar cualquier situación. Cualquier situación. Te hablo de muerte, de enfermedad, de pérdidas materiales, de salud. Cualquier situación Dios va a usar para que llegue el tiempo de su visita a tu casa y recibas el milagro que estás esperando. En la cárcel, esos hombres comenzaron a orar. A orar. En la tribulación, busquemos de Dios. Oremos, clamemos a Dios. Y como lo he dicho en algunas ocasiones, aunque muchas veces lloremos más y no se entienda lo que estamos diciendo, pero Dios nos comprende. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú tratas de decirle, porque Él es tu papá, Él te creó. Ellos comenzaron a orar, pero llegó la visita de Jesús a esa cárcel, porque ahí se necesitaba salvación. Y mientras ellos estaban orando y estaban cantando, vino un temblor. Las puertas de la cárcel se abrieron. La gente comenzó a desesperarse y muchos quizás se fueron. Pero ¿y qué pasa aquí? Vamos, busquemos ayuda. Pero mire qué precioso lo que dice en el verso 30. Ya usted conoce la historia, solamente vamos a leer esto.
y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, si Dios te está llevando en alguna situación difícil para que llegue el tiempo de otros, háblale de Jesucristo. Háblale de Jesucristo. Porque quizás tú no recibiste el milagro hoy, pero otra persona lo recibió. Y a través de ese milagro Dios hará algo en tu vida, porque Dios desea usar nuestra vida. Dios desea usarte ahí donde estás. No te hagas el desentendido con tus compañeros de trabajo. Que no te dé vergüenza de decir que eres cristiano. Tú eres un hijo del reino, eres cualquier cosa, caramba. ¿Cómo nos vamos a sentir ahí? Vea que no se den cuenta. No, hombre, lúcete. Eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por Dios, a veces nos hacemos un poquito, menospreciándonos a sí mismos. Pero Dios llevó ahí a Pablo y Silas con un propósito. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. ¿Sabe qué significa la palabra paciencia? Esperar en los tiempos de Dios. Cuando alguien le dice: tenga paciencia, hermano, no te está diciendo que te tranquilices, te está diciendo: confía en Dios. Dios tiene su tiempo. Y en medio de esa situación donde le has pedido a Dios un milagro, quiero dejarte una palabra para poder orar. La palabra del Señor dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Estás esperando la salvación de alguien de tu familia? Espera, Dios tiene su tiempo. ¿Estás esperando algún milagro de parte del Señor? Paciencia, Dios tiene su tiempo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Jesús visite esa casa, no hay quien se oponga para que haya ese milagro. Espera en el tiempo de Dios. Habrá alguien en esta hora entre nosotros que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo. La salvación la recibimos por fe. Fe, dice la palabra del Señor, que es todo aquello que no vemos pero que creemos. Para decírtelo en palabras sencillas, claras, pero que tienes la convicción que hay un Dios todopoderoso que puede hacer todo aquello que tú estás esperando. Esa salvación ya la recibimos nosotros. Ahora queremos invitarte a ti para que puedas entregar tu vida a Jesucristo. La iglesia ora en estos momentos, y ya en casa habrá alguien en su casa que dice: estas situaciones me alejaron del camino del Señor. Estas situaciones me llevaron a que mi fe se viniera abajo y no creer, y estoy desanimado, me he alejado de Dios, me he alejado de la iglesia, ya no estoy perseverando. O habrá alguien que puede decir: yo he escuchado de Jesús, pero nunca he tenido una experiencia con Él como para decir que creo en Él. Quiero invitarte en el nombre del Señor en esta hora. Hoy llegó el tiempo de tu salvación. No sabemos qué sucederá mañana. Nuestra vida le pertenece a Dios. Haz esta decisión antes que sea demasiado tarde. Entrégale tu vida a Jesucristo. Haz una oración ahí donde estás y dile: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y te suplico que entres a mi corazón y que mores en mi vida. Escribe mi nombre en ese libro sagrado, y a partir de ahora quiero comenzar a perseverar
con una nueva vida, con una nueva identidad, porque soy tu hijo, soy tu hija. Gracias por perdonarme, gracias por darme de tu amor y gracias por recibirme, Señor, nuevamente. Creo que tú has comenzado la obra en mi vida y que la vas a perfeccionar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos. Sigue en sintonía de Canal 65. Comunícate con nosotros. Ahí van a aparecer los medios de comunicación para que podamos saber de ti. Y ánimo, ánimo. Dios tiene su tiempo también para tu vida. Aquí en casa. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.